Muy buenas a todos y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. Hace un par de días se anunció el cast de la nueva serie de Netflix, Sandman. Si no vieron el cast, quiere decir que no nos siguen en las redes sociales. Muy mal. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook. No nos pueden seguir en TikTok porque no llegamos todavía, pero dennos un mes más. Lo que nos trajo como excusa, ¿no? Hablar de esta gran pieza de culto que es Sandman. La serie va a contar con 10 capítulos que están siendo bendecidos, por decirlo de alguna manera, por el mismísimo Gaiman, que es uno de los creadores, y va a estar siendo traída de la mano de David Goyer y de Alan Heinberg. Para los que no los conocen, Goyer nos trajo joyas como Batman vs Superman y Alan Heinberg nos trajo joyas como Wonder Woman. No, igual hicieron cosas copadas. Goyer fue el coescritor de Batman Begins. Yo la banco mucho, Batman Begins. También. Fue también el que nos trajo un poco ese cine oscuro por las Blade. Y Alan Heinberg hizo cosas muy buenas en cómics, como una gran etapa en Wonder Woman, y nos trajo a Jóvenes Vengadores, de ahí donde salió Tommy y Billy. ¿Tendrá que ver con WandaVision? Con WandaVision, no sabemos, pero nosotros tenemos que seguir robando con WandaVision. Si no lo vieron el capítulo que salió el martes pasado, lo dejamos acá arriba para que vean toda la playlist de los análisis recopados que estamos haciendo de la serie nueva de Disney. Más allá de eso, en el capítulo de hoy vamos a hablar no solo de lo que es la serie, de lo que nosotros creemos que va a ser la serie, así que quédense ahí, sino que además aprovechamos el tirón para hablar de lo que es esta saga en sí, que fue una saga completamente de culto y que marcó a toda una generación. Bueno, Sandman empieza a publicarse en 1989, es un proyecto que Neil Gaiman... Un gran año. ¿Por qué? El proyecto en realidad había empezado 2 años atrás, en 1987, que es cuando Gaiman empieza a hablar con la que iba a ser la editora, Karen Berger. Antes de presentar Sandman, donde entra esta cuestión de Karen Berger, que fue tipo la gran salvadora de Vértigo y uno de los grandes pilares de la editorial, Gaiman había presentado junto a Dave McKean Casos Violentos y Black Orchid. Entonces ella como que lo tenía, ella y todo DC en realidad lo tenían medio en un pilar. Sin olvidar que fue parte de la invasión inglesa. Sí, invasión inglesa, bueno, era cuando en Estados Unidos Karen Berger junto a Len Wein consiguieron a Morrison, James Delano y Alan Moore y Gaiman. Apadrinado Gaiman por el señor Moore. Y ahí en ese momento Gaiman empieza a esbozar una idea sobre... Él en entrevistas posteriores lo que decía es: yo no soy un gran guionista de superhéroes, pero me estaba contratando DC, que DC es una editorial de superhéroes. Entonces ahí Gaiman tenía un gran problema. Entonces la tangente que encontró él fue una forma de hablar sobre ficción a través de dioses, de mitología y demás. Y entonces ahí encontró una beta de presentar una historia símil superhéroes, pero la cual después, como decía Reca, se convirtió de culto porque abordaba muchos más tópicos que la testosterona, las mallas y demás. Nosotros ahora estamos muy acostumbrados porque la realidad es que todo lo que es la historieta sobre todo abrió puertas y vos podés ver dibujos, no sé, poner Hora de Aventura, son dibujos súper infantiles y tienen una historia re profunda. The Midnight Gospel, que de repente lo ves animado, que también es un delirio místico de colores y habla de drogas, habla de sexo, habla de la muerte, habla de la existencia. Es como, son temáticas súper profundas y que, con dibujitos re pedorros. Y creo que un poco Sandman fue esto, como introducir la fantasía al género adulto. En general el género fantástico se ve muy arraigado a lo que son los niños o los adolescentes, a lo sumo. Y Gaiman lo que dijo fue como, no, loco, esto tipo lo pueden leer los grandes también, y está bien, y está bueno. Entonces así empieza a diseñarse lo que va a ser el primer gran arco, que es Preludios y Nocturnos, que ahí es, digamos, la presentación de Sandman, sobre todo de Sueño y de su forma de plantarse frente a los humanos. Sueño es uno de los 7 eternos, básicamente, estas entidades, se le puede decir. Sí, son como dioses, son eternos. Es precisamente eso, es que son como los primeros de todos. Claro, lo interesante en que el inicio es una caída, porque, digamos, existe un mago
que intenta capturar a la muerte en realidad, pero como era un mago medio tonto, no logra hacer el hechizo bien y captura a Sueño, que está debilitado. Todo esto arranca en 1900. En su defensa son muy parecidos. Los dos Y son, Waze. claro, Son 3. son habitudes de Requiem. Entonces ese es el disparador. Es interesante porque esto que decía antes, ¿no? Esta idea de hablar de dioses, de divinidades, de entidades con un poder descomunal, a la par de Superman, de todos los grandes superhéroes. Acá vemos como una caída, porque un mago de Morondanga agarra y captura una de las grandes entidades del cosmos y demás. Todo esto va a ser una especie de exilio o de captura durante más de 60 años. Esto es lo que se prefigura en el inicio de este arco, donde vemos que después Morfeo, que es Sueño, puede escapar. Al principio parece un disparador medio extraño. De hecho, las primeras páginas no tienen esta chispa superheroica, no tienen splash page, no tienen toda esa cuestión de que vos esperás ver gente disfrazada rompiendo edificios. No, va por otro lado. Tiene una narrativa más literaria, si podemos decirlo así, donde mediante las viñetas van dando indicios de que este mundo está compuesto por muchos elementos fantásticos, muchos elementos de la mitología, hay amuletos, digamos, es algo que va a acompañar toda la constitución de Sandman. A mí me parece que es un principio de aprendizaje de Gaiman, porque se nota mucho que viene de lo anterior, de todo su bagaje literario, que después va aprendiendo sobre la marcha, se ve que de mano mismo de McKean y demás, cómo hacer más una historieta. Entonces de ahí en adelante vemos cómo son las consecuencias de que una entidad como Morfeo haya estado secuestrada 70 años por un mago sin mucha capacidad, cómo repercute sobre el espíritu de Morfeo. Estamos hablando de Sandman, una de las mejores obras de cómic de los últimos 50 años, 60, de toda la historia. Puede ser. Es muy difícil en un punto también decir cuál es la mejor, sí, pero me parece que es de lo mejor. Muy especial y además que se mantuvo en muy buen nivel o excelente durante 75 números. Es una bestialidad, piensen que salen 12 números por año prácticamente en Estados Unidos, así que fue bastante tiempo. Esta obra, como ya venía comentando Juan, es bastante profunda, tiene unas vueltas muy interesantes entre los personajes, en los tiempos, cómo se manejan. Fue creada por Gaiman, Sam Kidd y Greenberg, que después se unió a la serie a partir del número 9-10, donde armaron a toda esta mitología, a estos personajes que Reca ya nos va a contar quiénes son los Eternos. Tenemos a Dave McKean, que es el compañero de aventuras de Gaiman, que es el portadista de toda la serie absolutamente. Lo acompañan otros dibujantes durante los 75 números, como Kelly Jones, McGanus, Michael Sully, Sam Craig Kidd. Russell, Sam Kidd, que nombramos. ¿Cuál es el feo que dibuja al final? Dan Hespel. Tiene cosas lindas, Hespel. Ahí exactamente no es. Lamentablemente es algo que le pasa mucho a Gaiman en esta obra. Al ser tan larga nunca encontró un dibujante particular. Y de repente tenés a un dibujante flojo. Y de repente tenés a un Craig Russell, que es un autor que después lo acompañó en muchas obras. Tiene una estructura de 75 números donde de repente tienen un arco de 5 números que tiene una saga. De repente vienen 5 unitarios. De repente hay un unitario. Es un poco caótico si ustedes quieren arrancar desde el número 30. No es así la serie, por más que sean los protagonistas de alguna forma los Eternos. Pero en sí muestra historias de humanos, de personas, con la excusa de contar algo más profundo. O sea, pueden contar la historia de una persona y en realidad te está contando por debajo la historia de uno de los Eternos. Y eso es todo como un rompecabezas gigante que va estructurándolo de a poco y que algunas veces uno dice, este personaje no aportó nada, y capaz que lo retoma 20 números después. Sí. Y vos decís, ¿cómo se acordó además él de todo esto? Y realmente es una serie que mantiene esa estructura con los dibujantes que algunas veces flojean, otras veces mejoran, pero logra mantener una cohesión gracias a los guiones. Hay gran parte de lo que es la historia o las historias que están basados en muchos eventos reales, o sea, que pasaron en la historia de la humanidad, y también en la que participan muchos personajes bíblicos o personajes también que fueron parte de la literatura o de la historia también de la humanidad. Una de estas grandes apariciones es Shakespeare,
que Gaiman tiene como algo muy personal con Shakespeare. Nosotros no sé si por Latinoamérica o por No generación no nos llega tanto, pero el chabón lo ama. Que justamente Sueño de una noche de verano, que es un unitario de Sandman, ganó el premio Nebula a Mejor Historia. ¿Y qué pasó? Pasó que a los escritores no les gustó mucho eso, que él haya ganado, que una historieta haya ganado un premio. Ese mismo día, cuando salieron a festejar, dijeron, no se pueden nominar más cómics. Fue el primer y último cómic porque les dio envidia que haya ganado una historia realmente muy buena. Y quedó ahí, quedó una anécdota muy bizarra, que es el primer y único premio en los Nebula, porque no aceptaban que podía haber historias buenas en otros géneros, en otros estilos y formatos. Pero es más estúpido, porque sacás otra terna que sea guión de historieta y ya Y está, listo. tenés 2 premios. Sí, pero bueno. Como mencionamos antes, los Eternos son estas entidades eternas, entidades que nacieron antes que el tiempo, si se quiere. Están a perpetuidad, que estaban antes de la humanidad y van a estar después de la humanidad. De hecho, en algún momento, por ejemplo, se menciona que el caso principal es de destino y de muerte, que son los que estaban al principio de todo, incluso ni siquiera antes de los otros eternos, y que van a ser, por ejemplo, muerte va a ser la que apague la luz, metafóricamente lo dice. Claro, va a ser la última. Claro, es como sabe mucho. Sí. Son 7 hermanos, como bien decía Juan recién. Destino es el primero, el más grande de los 4. Le sigue Muerte. Le van a seguir Sueño y Destrucción. Después vienen los hermanos Deseo y Desespero. Y por último, Delirio. Creo que los mencioné a los 7. Son 7 hermanos que cada uno va a tener una personalidad particular, deseos particulares. Como dato, en inglés, que esto un poco lo perdimos en la traducción, todos los nombres arrancan con la letra D. Vamos a estar viendo en pantalla. Y en español no se pudo por una cuestión de impedimento del lenguaje. Cada uno de estos personajes va a tener deseos, necesidades y personalidades muy humanas, más allá de ser atemporales, por decirlo de alguna manera. Y creo que es un poco también la magia de estos personajes y de la historia en general, porque es meterle cierta humanidad y cierta vulnerabilidad a personajes que son dioses. Entonces, retomando un poco lo que habíamos mencionado al principio, es soltar esto de los superhéroes, del humano que al principio escribía cómics para verse superior a sí mismo, superior a una raza. Tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos a Capitán América, tenemos a Iron Man, Black, tenemos a los superhombres. Y de repente, a partir de los 80-90, antes incluso, hasta ahí discutible, podemos empezar a ver a dioses con vulnerabilidades. Y de hecho también es una época en donde empiezan a salir grandes sagas, en donde los mismos superhéroes que vimos rompiendo trastes a lo largo de, 20 años, de repente empiezan a tener vulnerabilidades. Y creo que Sandman juega una gran parte en todo esto. Cuando empieza la historia de Sandman, pensamos que solamente está Sueño, después vemos que aparece su hermana mayor, Muerte, que incluso es una especie de guía para él, digamos, hay como un complemento, una relación muy fuerte entre ellos, y a la vez que avanza la historia vemos que hay unas interrelaciones muy importantes y muy interesantes entre los propios hermanos. Hay como una especie de batifondo, puterío, o como ustedes le quieran decir, y es como muy simpático, a la vez muy interesante esta cuestión de estos eternos que tienen peleas como las puede tener cualquiera con su grupo de pertenencia, con su familia y demás, y eso también dinamiza la trama, los padeceres de todos estos personajes. Entonces, en ese sentido, ayuda a ver la pelea entre la familia, ayuda a ver al desarrollo de los personajes y también cómo influye la vida de los seres humanos frente a estos eternos. En un momento parece que ellos se sienten como superiores, como desafiantes, pero con el correr de la historia se plantea esta cuestión de quién está al servicio de quién. Entonces ahí hay como un giro interesante que encuentra Gaiman, que es verdad lo que decía Reca. Por ejemplo, la segunda mitad de los años 80 estuvo Watchmen, año 1, entonces la vara estaba muy alta. Entonces, en ese sentido me parece que cumple con las expectativas de encontrar una nueva forma de narrar todos estos dramas. Y ahora traemos, antes de ya ir cerrando, algunas curiosidades de lo que es el mundo de Sandman. En el 93, Gaiman y Dave McKean hicieron un especial de 8 páginas con Muerte, que se llama Muerte hablando sobre la vida, una cosa así, donde esta Muerte, casi como hablando a la cámara al lector, y le explica cómo tiene que hacer para cuidarse cuando tiene relaciones sexuales. Entonces explica con una banana y un preservativo, ayudado por Constantine,
cómo usar un preservativo y cuidarse del SIDA, que era algo que lamentablemente en esa época no era una pandemia, pero estaba... En esa época, en los años 70, 80, 90, no había la calidad de la medicación que hay hoy en día, entonces muchas personas fallecían directamente. Y la información también. También hay que tener en claro que Gaiman esto es un especial de 8 páginas que se publicaron es un backup que se publicó en varios títulos de DC, por suerte no solamente en lo que sería Vértigo, pero lo que es importante, Gaiman ya venía contando cosas bastante adelantadas a su tiempo. Piensa que uno de los Eternos es alguien andrógino o uno tiene problemas psicológicos, pero no los romantiza en ningún momento. Y trata de contar cómo puede ser una persona normal, cómo alguien puede ser andrógino y no hay que tratarlo distinto, sino como otro más, y alguien que tiene problemas psicológicos, cómo se le puede ayudar. Entonces es algo más que él venía contando. Otra curiosidad que es homenaje a Kirby. Hay una pequeña saga que hacia el principio donde aparece el Sandman que creó Kirby en los 70. Había un Sandman que no era y era un superhéroe, donde viajaba al mundo de los sueños. Y hace una saga muy particular, muy emocionante si te gusta Kirby, si te gusta ese Sandman. O sea, si no lo leíste, pero sabés más o menos el tipo de superhéroe que crea Kirby. Sí, o esa época de los superhéroes. Y hace una mezcla muy rara que queda muy lindo y le da un cierre también a ese personaje, a esa época. Así que es un buen reemplazo. También con Little Nemo tenés a Sandman en el estilo de Little Nemo, así que es como un metalenguaje sobre metalenguaje que la verdad que... Y es efectivo porque encima es pertinente a la trama, no es un guiño colgado. Después tenemos una serie de especiales que salieron, Endless Night, que es un librito donde recopila muchas historias cortas protagonizadas por cada uno de los Eternos con grandes dibujantes como Miguel Ángel Prado, Glenn Fabry, Sienkiewicz, T. Craig Russell y... me falta uno. También tenemos dos miniseries que yo no sé si no es lo mejor de todo Sandman, a pesar de que no pasan tantas cosas como en los 75 números, que son las dos miniseries de muerte, que una está dibujada por el señor Chris Bacalo y la otra... Cuando Bacalo dibujaba bien. Lo interesante, por ejemplo, del personaje de muerte es que no la retratan como una calavera horrible y que la muerte típica, parca. Claro, o que la muerte es algo como terrible. Si bien es algo terrible, la mina muchas veces, en muchas de sus historias, lo que tiene que hacer es acompañarte al otro lado porque vos no te das cuenta que estás muerto, y lo hacen desde un lugar súper dulce y súper empático, como que está re bien como está retratado, y por eso también está muy buena esta historia cuando le enseña a la gente a ponerse el preservativo, sí. Porque de hecho al final dice, porque si no te voy a ir a buscar. Sí, así que... En una entrevista en el tomo Absolute Sandman, él contaba justamente esto, que le parecía esta cuestión de una tradición que es milenaria, esta cuestión de la muerte como una cosechera y demás, toda esa mitología, iconografía. Entonces él decía, bueno, démosle a los lectores justamente todo lo contrario, como para que la cabeza les explote. Entonces la verdad que es uno de los grandes aciertos, y sobre todo la fisonomía, porque Neil Gaiman en un momento iba a tomar la fisonomía de una cantante, Nico, de los años 60 y 70, pero después encontró la figura de esta modelo de los años 80 y 90, este look dark y demás, la cruz y toda esta iconografía, y ahí dijo, no, absolutamente vamos por este lado, y la verdad que la pegó. Que también está bueno porque creo que es parte de un poco de amigarse con la idea de la muerte. Siempre se la trató como algo terrible, algo oscuro, que te viene a buscar y qué sé yo, y acá la muerte habla mucho de lo que es la aceptación y que todos nos vamos a morir. En ese perfil también está Destino, que es como el personaje de alguna manera más sabio. Él, en sus manos tiene un libro que está atado a una cadena, y ese libro tiene escrito todo lo que ocurrió, todo lo que va a ocurrir, todo lo que podría haber ocurrido. Entonces es un tipo que está leyendo todo el día ese libro, y es un personaje que en lugar de transmitir inquietud o ansiedad y demás, transmite como una especie de aceptación, que es lo que decías vos, esta cuestión de lo que es y lo que va a ser, va a ser.
y ya está. A diferencia de otros miembros de los Eternos más jóvenes, transmiten ellos como esta sabiduría, por decirlo así. Hace poco salió una miniserie que se llama Sandman Obertura, que es como una precuela de Sandman, de los 75 números. Que acá la editaron antes de terminar la otra. No es esencial leerla si quieren ser completistas, sí, el dibujo es exquisito de William III. Y Al Migro. Lean los 75 números de Sandman, se consiguen muchas ediciones en castellano, español, inglés, japonés, en lo que sea está. Si no la consiguen en papel, nos preguntan, se las podemos llegar a pasar. Y podríamos ya retomar un poco lo que es la serie, lo que arrancamos a hablar, con toda esta info que les tiramos hasta ahora, lo que va a ser o lo que no va a ser la serie. Dentro de lo que es el cast confirmado, al único Eterno que tenemos al menos confirmado es a Sueño, pero también vamos a tener a otros personajes que van a ser Lucifer, Caín y Abel, el Corintio, Al mago y a la bibliotecaria, que la bibliotecaria es la negra. Que es una mujer que muchos se quejan porque es Lucien y ahora es Lucien porque es mujer y están como todos. No me gusta que sea mujer y que sea negra. Bueno, anda a escribir tu propia película, pero tú. Por lo menos desde este cast confirmado se podría decir que estamos hablando de un arco bastante introductorio, posiblemente adaptando a esto que mencionaba Juan antes, de todo el aprisionamiento de Sueño y de toda su travesía hasta salir de este encierro. Gaiman ya aclaró que no va a ser 100% fiel, pero va a mantener el espíritu, y él ya estuvo involucrado en parte de los guiones y supuestamente el producto que está saliendo es lo que él quería. Esperemos tener el mismo gusto que Gaiman. Si el video les gustó, no te olvides de darle like, de suscribirte a nuestro canal, de activar la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas ningún programa. Seguinos en nuestras redes, en esta y en esta otra. Mi nombre es Mariana Reca, estamos con Jonathan Weiss, nos acompaña Juan Castro y esto es Desde la Quinta Dimensión, el show. Okay, no, I got it.